Imaginen por un momento ponerle un reloj de pulsera de estos carísimos a alguien que ya tiene un cronómetro interno perfecto, milimétrico, completamente integrado en su cerebro. Suena a chiste, desde luego. Suena completamente absurdo, ¿verdad? Pues resulta que en el vertiginoso mundo de la inteligencia artificial, esta aparente redundancia, esta locura de ponerle un reloj al relojero, podría ser exactamente la llave maestra para resolver uno de los mayores dolores de cabeza de las redes neuronales. Así es. Así que una cálida bienvenida a quienes nos acompañan hoy en esta nueva inmersión profunda. Nuestro gran objetivo de hoy es destripar un documento fascinante publicado en febrero de 2024 por el investigador Takashi Morita. Es un texto que francamente ha venido a patear el tablero. Totalmente. A desafiar todo lo que la comunidad científica daba por sentado. Exacto, especialmente sobre las redes neuronales recurrentes, o RNN por sus siglas en inglés, y un concepto técnico bastante esotérico conocido como codificación posicional. Y bueno, tengo que poner las cartas sobre la mesa desde el primer segundo. Mi nivel de escepticismo, yo estaba súper escéptica al leer esto. Es normal. Es lo primero que piensas. Claro, porque en una industria donde los modelos de IA ya son monstruos de miles de millones de parámetros que devoran una cantidad de energía brutal, ¿por qué demonios deberíamos complicar modelos que ya son inherentemente secuenciales añadiéndoles conceptos que son totalmente redundantes? O sea, me parece un desperdicio de computación tremendo. Pues comprendo perfectamente ese escepticismo. De hecho, la intuición inicial de cualquier ingeniero o matemático apuntaría exactamente en esa misma dirección. Yo mismo estaba seguro de que esto no tenía sentido. Es que es de cajón. Claro, en la ingeniería tradicional, la redundancia suele ser sinónimo directo de ineficiencia, de código basura puro y duro. Sin embargo, recojo el guante y acepto el reto de demostrar hoy, basándonos puramente en la contundencia de los datos empíricos de este estudio, que esta redundancia temporal específica no es un error de diseño. A ver si me convences. Al contrario, es una solución matemática verdaderamente elegante y revolucionaria a un problema estructural que ha estado escondido a plena vista durante años. Vale, pues vamos a desglosar esto desde los cimientos, para que podamos entender la magnitud del atrevimiento de Morita. Históricamente, cuando hablamos de procesar datos secuenciales, como el texto de un libro o las notas de una partitura, tenemos a dos grandes pesos pesados en el ring de la IA. Ajá, los Transformers y las RNN. Y eso es. Por un lado, los Transformers, que son los reyes indiscutibles del momento, la arquitectura que late detrás de ChatGPT y la mayoría de los modelos masivos. Y por otro lado, las clásicas redes neuronales recurrentes, las RNN. Los Transformers son unas bestias calculando, pero tienen un defecto de fábrica brutal. No tienen noción del tiempo. Exactamente. No tienen ni la más remota idea del paso del tiempo ni del orden lógico de las cosas. Les lanzas una frase entera de 100 palabras y la procesan toda de golpe, como si fuera una foto. Sí, son amnésicos respecto a la secuencia. Claro. Así que, para que entiendan qué palabra va antes y cuál va después, necesitan desesperadamente un reloj externo. Y eso es exactamente la famosa codificación posicional. Eso es. Le inyectamos unos vectores matemáticos, que suelen ser unas simples ondas sinusoidales, que actúan como un sello de tiempo en cada dato. Básicamente le pegan una etiqueta que dice, oye máquina, esta es la palabra 1, esta es la palabra 2. Exactamente. Has dado en el clavo con la analogía de la etiqueta. Los Transformers carecen por completo de una estructura secuencial inherente. Pero las RNNs, por el contrario, son criaturas temporales por naturaleza. Ya vienen con el reloj de serie, digamos. Exacto. Procesan la información paso a paso, como si caminaran. Reciben un dato, digamos una palabra. Actualizan su estado interno de memoria. Luego reciben la siguiente palabra y vuelven a actualizar esa memoria. Es decir, por su propia arquitectura, ya llevan el tiempo y el orden incorporados en su ADN. O sea que el orden importa. Muchísimo. En una RNN, el orden de los factores sí altera dramáticamente el producto final. ¡Ostras! Claro. Y por eso me parece una soberana estupidez lo que plantea este estudio al principio. A ver, planteemos una analogía para visualizarlo. Es como si alguien estuviera leyendo una novela clásica, página por página, de principio a fin, siguiendo el hilo. Esa persona es la RNN. Ajá. Y de repente llega un supervisor y le exige que además de leer en orden, coja una pegatina con el número de página y la vaya pegando en cada hoja.
que ya viene numerada mi imprenta. ¿No es esto un desperdicio absoluto de tiempo y recursos? De verdad, insisto, es ponerle un reloj a alguien que ya sabe qué hora es. Ya, visto así suena ridículo. Pero lo fascinante aquí, y lo que rompe nuestros esquemas de ingenieros, es que la naturaleza no opina lo mismo sobre la redundancia. ¿Cómo que la naturaleza? Sí, el estudio no saca esta idea de la nada. Menciona un precedente biológico que es brillante. Si miramos hacia la neurociencia computacional, sabemos que las neuronas de nuestro propio cerebro utilizan oscilaciones neuronales, como las ondas alfa o beta, para tareas de percepción del tiempo. Anda. Sí, para procesar la visión, los olores e incluso para el control motor de nuestros músculos. A simple vista, generar estas ondas rítmicas de fondo parece redundante si las neuronas ya están disparando señales secuenciales. Ya, parece que están haciendo doble trabajo. Eso parece, pero el cerebro humano no confía su memoria a un solo mecanismo lineal frágil. Utiliza ritmos y frecuencias matemáticas superpuestas para mantener la estabilidad, para anclar la información y crear un sistema robusto. Vale, pillo por dónde vas. Así que la gran hipótesis que plantea Morita es, oye, si millones de años de evolución biológica utilizan la redundancia temporal para crear sistemas a prueba de fallos frente al ruido, ¿por qué asumimos, con tanta soberbia, que nuestras RNN de silicio no se beneficiarían exactamente de lo mismo? A ver, una justificación basada en la biología siempre queda fenomenal en la introducción de un artículo de investigación. Pero aquí venimos a ver pruebas matemáticas duras. Bajemos esto a la realidad de los datos. Vamos a ello. ¿Qué está bajellando exactamente en las RNN para justificar esta locura de añadirles una onda sinusoidal? Resulta que este documento destapa que las RNN tienen un talón de Aquiles enorme que no solíamos mirar. El colapso absoluto frente a vocabularios masivos. Así es. Y para demostrarlo, Morita diseña un experimento muy específico, una prueba sintética llamada la tarea de orden inverso. Orden inverso. ¿Vale? El concepto es simple. Le damos a la red neuronal una secuencia de números enteros generados al azar. Por ejemplo, le damos la secuencia 8, 29, 2 y 11. Y el único trabajo de la red es memorizar esa secuencia y escupir esos mismos números exactamente al revés. O sea, 11, 2, 29, 8. Tal cual. Parece un juego de niños, pero actúa como un rayo X que revela un fallo estructural masivo. Las RNNs tradicionales, como las populares arquitecturas GRU o LSTM, resuelven esto con los ojos cerrados, cuando el vocabulario... Cuando hablas de vocabulario, te refieres a la cantidad de números posibles, ¿no? Eso es, la piscina de números posibles que pueden aparecer. Pues si ese vocabulario es pequeño, digamos entre 32 y 256 elementos, lo hacen perfecto. Vale. Pero cuando el autor aumenta ese vocabulario hasta 16.384 números posibles, las redes tradicionales se estrellan contra un muro. Colapsan rotundamente y su precisión cae en picado. Espera, frena un momento. Entiendo la matemática del experimento, pero a nivel práctico tengo que intervenir. Dime. ¿A quién le importa si una inteligencia artificial puede invertir una lista de 16.000 números aleatorios? Es un entorno de laboratorio demasiado estéril. Nadie usa una red neuronal multimillonaria para hacer trucos de magia con números. Bueno, es una abstracción para... Y por otro lado, es que es de cajón. Si tienes un vocabulario gigante de 16.000 palabras en lugar de 300, la frecuencia con la que la máquina ve cada palabra específica durante su entrenamiento disminuye brutalmente. Claro. Es lógica pura. Si le enseñas menos veces una palabra a la red, le costará mucho más memorizarla. No hace falta publicar en una revista científica para demostrar que lo que no se practica se olvida. Es una objeción fantástica y sumamente intuitiva, fíjate. De hecho, es lo primero que pensaría cualquier revisor del artículo. Pero esa lógica lineal no captura en absoluto la totalidad de la catástrofe matemática que está ocurriendo dentro de la red. Ah, ¿no? ¡Qué va! Morita anticipó precisamente esa crítica. Por eso su diseño experimental es de una meticulosidad tremenda. Lo que hizo fue dividir ese vocabulario masivo en dos grupos bien diferenciados. Los tokens frecuentes y los tokens raros. Vale, frecuentes y raros. Los frecuentes se programaron para tener el triple de probabilidad de aparecer en las secuencias de entrenamiento. Y aquí está el hallazgo empírico que hace saltar todo por los aires. ¿Te escucho? Lo que arruina el rendimiento de la red no es que falle el intentar recordar el número raro porque lo ha visto poco. Lo verdaderamente destructivo, lo letal, es que la mera presencia de unos pocos tokens raros actuando como distractores en medio de la secuencia... O sea, solo por estar ahí. Solo por estar ahí.
Hacen que la red entre en un estado de amnesia y olvide el objetivo principal, incluso cuando ese objetivo principal era un token frecuente que conoce perfectamente. Es lo que podemos definir como un ruido tóxico imposible de ignorar. Ah, vale, vale. Creo que lo capto. Vamos a traducirlo. Es como intentar memorizar una receta de cocina de tu abuela, súper sencilla, con ingredientes que usas a diario como sal, agua y harina. Esos serían tus datos frecuentes. Exacto. Pero justo mientras estás concentrada intentando memorizar el orden de la receta, alguien se te pone al lado y empieza a gritarte al oído palabras esotéricas en sánscrito antiguo que jamás en tu vida has escuchado. Esos son los datos raros. Me encanta. El problema no es que tú falles en aprenderte el vocabulario en sánscrito. A ver, ¿a quién le importa? El problema real es que el maldito sánscrito te asusta, te distrae y te desorienta tanto que de repente se te olvida cuánta sal llevaba la receta de toda la vida. Es una analogía absolutamente soberbia. Eso es exactamente lo que ocurre a nivel de cálculo. El token raro, ese sánscrito incomprensible, genera un pico de sorpresa, una señal de error desproporcionada en la red durante su entrenamiento. Madre mía, la lía parda. Literalmente, la red neuronal, por así decirlo, entra en pánico absoluto intentando reajustar todos sus pesos internos para asimilar ese maldito dato extraño. Y en ese proceso caótico de reajuste, sobrescribe y destruye sin piedad la información útil y frecuente que ya tenía perfectamente almacenada en su memoria a corto plazo. Vaya tela. Y aquí, justo en este abismo de distracción, es donde entra la magia salvadora de la codificación posicional. Pues para entender esa magia y no quedarnos en palabras bonitas, tenemos que hacer una radiografía de esa inestabilidad. Tenemos que ir al puro corazón matemático de este documento para ver el cómo. Cómo exactamente pegar un reloj en una página que ya está numerada cura esta especie de amnesia inducida por el pánico. Pues si conectamos este fenómeno con las entrañas del aprendizaje profundo, todo el misterio se reduce a una sola palabra: gradientes. Uf, los famosos gradientes. Sí, los gradientes son esencialmente las señales matemáticas direccionales que le dicen a la red hacia dónde debe ajustar sus conexiones para aprender y cometer menos errores. Imagínalos como pequeñas brújulas internas que siempre deben apuntar hacia el norte, hacia el error mínimo. Vale, me gusta lo de las brújulas. Pues Morita se dedicó a analizar lo que él llama la estabilidad del gradiente. Para ello, calculó algo llamado la similitud del producto punto. Vale, alto ahí. Similitud del producto punto suena a que hemos abierto un libro de álgebra lineal de la universidad y nos hemos saltado 3 capítulos. Tradúcenos eso, por favor. Tienes toda la razón. Vamos a desmitificarlo usando la idea de las brújulas que decíamos. Imagina que alimentamos a la red con 2 secuencias de texto que empiezan exactamente igual, pero a una le metemos palabras normales y a la otra le colamos un distractor raro, una palabra en sánscrito. Ajá. Luego observamos los gradientes, o sea, las brújulas de ambas secuencias. Calculamos su similitud del producto punto. Básicamente, si ambas brújulas siguen apuntando exactamente en la misma dirección a pesar del cambio de palabras, la similitud es del 100%. Significa que la red mantiene el rumbo. Es estable. Exacto. Pero si el ruido del sánscrito hace que una brújula apunte al norte y la otra empiece a girar a lo loco hacia el sur, la similitud se desploma hacia el 0%. Ya lo pillo. Pues el hallazgo de Morita es demoledor. En las RNN clásicas, ante los datos raros, las brújulas giran sin control. Pierden el norte matemático por completo. ¿Y qué pasa con la codificación posicional? Y aquí viene el gran impacto. Al inyectarles la codificación posicional, al sumarles esa onda sinusoidal clásica en cada paso, los gradientes se vuelven de hierro. Las brújulas se mantienen rígidas y fijas, rozando un brutal 95% de similitud. La red ignora el pánico del sánscrito y no pierde el hilo de la receta. Fíjate que aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Pero también es el punto exacto donde mi radar de escepticismo vuelve a pitar con la fuerza de una sirena de ambulancia. A ver, dispara. Quiero lanzar un dardo directo y a la yugular de la metodología de este experimento. Porque hay un truco mecánico aquí. Cuando concatenamos, cuando le pegamos la codificación posicional a la entrada de datos normal, estamos aumentando físicamente el tamaño del vector de entrada. Efectivamente. Tiene que ser más grande, tienes más conexiones. Sí. Un momento. No estamos simplemente haciendo trampa, no le estamos dando a la red más parámetros de aprendizaje por la puerta de atrás. Es una de las reglas de oro no escritas del Deep Learning. Casi cualquier modelo basura mejora su precisión si simplemente lo haces más gordo y le das más capacidad de computación.
Es que esa es la objeción de manual, tal cual. Y te aseguro que si Takashi Morita no hubiera pensado exactamente en eso que acabas de decir, este documento jamás habría superado la revisión de pares. Es una variable de confusión enorme. Claro, es que es hacer trampas al solitario. El autor te ha preparado una trampa intelectual hermosa. Y para verla, tenemos que viajar al apéndice C del documento, al experimento de control que él bautizó como Double Vanilla. A ver, sorpréndeme. ¿Cómo neutralizó esa ventaja del tamaño? Morita construyó una red RNN tradicional, sin reloj, y la hizo artificialmente más grande, inflándola hasta que igualara la cantidad exacta de parámetros matemáticos de la red que sí tenía la codificación posicional. Anda. ¿Y cómo lo hizo de forma limpia sin meter otra vez el reloj? Concatenando copias idénticas del mismo dato de entrada consigo mismo. Si la entrada era el número 8, le metía a la red un vector que era 8, 8. Vale, entiendo. Básicamente le dio al modelo tradicional el doble de capacidad de procesamiento bruto, exactamente la misma cantidad de neuronas, pero sin aportarle la estructura rítmica de la onda sinusoidal temporal. ¡Ostras! ¿Y qué ocurrió cuando compitieron en igualdad de peso? Cero mejoras. Absolutamente ninguna. El resultado de la RNN engordada artificialmente fue idéntico de malo que el del modelo base más pequeño. Flipante. Sí, sus brújulas matemáticas, sus gradientes, siguieron volviéndose locos frente a los vocabularios grandes. Esto es la joya de la corona del estudio. Demuestra irrefutablemente que el éxito que estamos viendo no radica en el tamaño de la matriz, ni en la fuerza bruta, ni en tener más parámetros. Sino en la estructura. Exacto. Lo que estabiliza el gradiente es pura, exclusiva y únicamente la estructura temporal inquebrantable que aporta la curva matemática de la onda sinusoidal. Funciona como un andamio invisible de titanio que evita que la memoria de la red se derrumbe ante la sorpresa de un dato poco frecuente. Madre mía, me rindo ante el rigor de ese experimento de control. Han aislado la variable a la perfección. Está claro que no es la fuerza bruta, es la estructura subyacente. Pero bueno, una vez superado ese escollo, me gusta que los autores no se quedan tranquilos y deciden llevar esto a pruebas de estrés extremo. Sí, querían romperlo. Quieren ver si este andamio de titanio sobrevive en entornos caóticos donde todo lo que asumimos sobre la predicción del tiempo se desmorona. Exploraron tareas sintéticas rarísimas, como la suma retardada y la consulta de predecesor. Pero hay dos detalles en estas pruebas que me resultaron alucinantes. A ver, ¿cuáles? El primero es el tema de las longitudes variables. Yo sospechaba, siendo un poco cínica, que si todas las secuencias que le daban a la máquina tenían siempre exactamente 64 números, la red solo estaba haciendo trampas mecánicas. Claro, un atajo. Exacto. No estaba aprendiendo a razonar a través del tiempo, sino simplemente memorizando a nivel superficial que justo en el tic-tac número 64 le toca abrir la boca y devolver la respuesta. Es que el sobreajuste por memorización de la longitud de la secuencia es un peligro muy real en el aprendizaje automático. Si siempre le das 64 pasos, la red crea un atajo. Por eso, en esta fase, Morita y su equipo entrenaron el modelo variando dinámicamente las longitudes de las secuencias. ¿Entre cuánto y cuánto? Entradas de entre 32 y 64 pasos de forma totalmente aleatoria. En este escenario incierto, la red no tiene manera de predecir exactamente cuándo va a terminar la entrada y cuándo va a comenzar la fase de soltar la respuesta. ¿Y supongo que funcionó? Pues bien, a pesar de este caos, la onda sinusoidal clásica siguió funcionando de forma espectacularmente robusta. Pero coincido contigo, creo que la verdadera prueba de fuego, la que hace que te explote la cabeza, es la de la tarea de clasificación, el sorting. Hombre, por supuesto. Ordenar números de menor a mayor. Pero a ver, piénsalo un segundo. Eso no tiene absolutamente ningún sentido lógico. Lo sé, lo sé. La premisa completa, la esencia misma de clasificar números, es que el orden temporal en que te los dan inicialmente no sirve para nada. Si yo te doy un 29 y 10 segundos después te doy un 8 y te pido que los ordenes matemáticamente, saber en qué milisegundo exacto entró por la puerta el número 8 no te ayuda en absoluto a ubicarlo por delante del número 29. Son magnitudes independientes. Son simples magnitudes. ¿Cómo demonios puede una codificación estrictamente temporal ayudar a resolver una tarea que, por definición matemática, ignora y desprecia el tiempo?
Es una aparente contradicción maravillosa. Y debo concederte que tienes muchísima razón en tu indignación lógica inicial. El propio autor es transparente y admite que la mejora en esta tarea específica de ordenamiento fue marginal. Ah, vale, muy pequeñita entonces. Muy pequeñita comparada con las tareas donde el orden temporal sí es de vida o muerte, como la de revertir la secuencia que hablábamos antes. Sin embargo, el detalle crucial para la ciencia es que sí que hubo una mejora medible de estabilidad. ¿Y eso qué nos dice? Pues corrobora una tesis mucho más profunda. La codificación posicional está actuando a un nivel muy superior al de ser un simple cronómetro externo. Está funcionando como un ancla de cordura general para todo el espacio latente de la red. ¿Un ancla de cordura? Me gusta el término. Sí, incluso cuando esa información del tic-tac no aporta ninguna pista semántica útil para solucionar el problema del orden, la rigidez rítmica inalterable de la onda sinusoidal sigue proporcionando una base sólida que impide que los gradientes se desvíen por el ruido. O sea que les da como un tempo. Exacto. Y para validar esto, los investigadores probaron otras formas alternativas de inyectar posición. Vectores fijos generados al azar y vectores de posición que la propia red debía aprender por sí misma. Y aunque todos ayudaron un poco a estabilizar, la onda sinusoidal continua y geométrica fue la reina indiscutible frente a variaciones de longitud. Vale. Tiene cierta poesía matemática, admitámoslo. Es como un metrónomo silencioso que impone un compás de orden puro dentro del caos de los datos de la red. Pero, como en toda buena disección exhaustiva que hacemos aquí, no podemos conformarnos solo con aplaudir los triunfos. Desde luego que no. Es nuestra obligación examinar también las fisuras, las excepciones que confirman la regla, los misterios que quedan sin resolver y los choques frontales con la terca realidad. Y agradezco que el documento original sea sorprendentemente honesto sobre sus propios límites. Completamente. Hay un nivel de transparencia que es de aplaudir. Un misterio matemático fascinante involucra a una arquitectura alternativa, un modelo avanzado llamado S4D. ¿S4D? Vale. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, el S4D pertenece a una familia llamada modelos de espacio de estados, de tiempo continuo. Vale, hagamos una pequeña parada en boxes para explicar esto rápido. ¿En qué se diferencia eso de la RNN clásica de la que venimos hablando? Claro, piensa en la RNN clásica como un reloj de pulsera digital antiguo. Procesa la información en tics discretos y separados. Tic-tac, tic-tac, paso 1, paso 2. Ajá. El S4D, por el contrario, modela el tiempo como si fuera un río continuo que fluye, o como la aguja de los segundos de un reloj analógico muy caro que se desliza sin pausas. A nivel matemático, aborda la secuencia como una ecuación diferencial continua. Suena avanzadísimo. Lo es. Pues bien, el análisis empírico mostró que las brújulas del modelo S4D básico, sus gradientes, ya eran increíblemente estables desde el primer minuto frente a los distractores raros. Eran rocas. Sin necesidad del reloj extra. Sin él. Y, sin embargo, la paradoja es que al añadirle la codificación posicional a este modelo, que ya era estable, su precisión final mejoró aún más. ¿Pero por qué? Si ya era estable. Pues el autor, con gran honestidad científica, levanta las manos y admite que su flamante teoría de la estabilización de gradientes no logra explicar en absoluto este fenómeno en el esjordí. Nos demuestra que todavía hay dinámicas matemáticas y flujos de información en el tiempo continuo que se nos escapan. ¡Qué curioso! Pero fíjate que donde yo personalmente me pongo el sombrero más crítico y escéptico de todo este análisis es en el clímax del artículo. Cuando decidimos sacar a estos modelos matemáticos del laboratorio aséptico de adivinar números aleatorios y los tiramos al barro del mundo real. El lenguaje natural. El lenguaje natural humano. El experimento final del estudio utiliza un conjunto de datos famoso llamado Wikitext 103. Básicamente, es coger a la máquina por las solapas y obligarla a leer, predecir y modelar texto crudo y real sacado de miles de artículos de Wikipedia con un vocabulario acotado a unas 33.000 palabras. Una prueba de fuego de verdad. Claro. La pregunta del millón es ¿qué significa todo este esfuerzo matemático en la práctica? Porque si escrutamos implacablemente la tabla 1 del artículo, los resultados te dejan fría. En el mundo del procesamiento del lenguaje natural, la calidad se mide con una métrica llamada perplejidad. Exacto. Hagamos un inciso súper rápido sobre la perplejidad para quienes nos escuchan. En esencia, mide qué tan sorprendido o confundido está el modelo de IA al intentar adivinar cuál es la siguiente palabra de una frase. A menor sorpresa, mejor modelo. Exacto. Si el modelo entiende bien el contexto humano, su nivel de sorpresa será bajo. Por lo tanto, en la métrica de perplejidad,
Cuanto más bajo sea el número, mejor es el modelo. Comete menos errores predictivos. Gracias por aclararlo. Pues agárrate. Porque según la tabla 1, el modelo tradicional de LSTM, el modelo desnudos, sin el dichoso reloj de la codificación posicional, logró una mejor perplejidad final, es decir, una cifra más baja y mejor que el modelo que sí llevaba incorporada la tan aclamada onda sinusoidal. ¿Así es? Venga ya, ¿significa esto que todo este majestuoso castillo de naipes matemático, todo este andamiaje revolucionario de gradientes estables, se desmorona miserablemente en cuanto le pedimos que lea la biografía de Julio César en Wikipedia? ¿Fracasa frente a la riqueza, el caos y la maravillosa irregularidad del lenguaje humano real? Es un golpe bajo a la teoría, sin duda, pero plantea la pregunta más importante de todo en estudio sobre los peligros de sobredimensionar la investigación en entornos sintéticos. Y lejos de desestimar o minimizar tu crítica, considero que este fracaso es, paradójicamente, el gran punto culminante del documento. ¿Por qué lo dices? Porque muchos investigadores, buscando la gloria académica o la viralidad, habrían enterrado cuidadosamente ese resultado negativo en un pie de página del último apéndice. O simplemente no lo habrían publicado, porque te arruina el titular fácil de éxito total. Ya, el sesgo de publicación. Totalmente de acuerdo. Al ponerlo en la primera plana, Morita nos da una lección de rigor. Nos demuestra empíricamente que la codificación posicional no es una panacea universal. Funciona de maravilla en tareas puramente algorítmicas y rígidas, donde el metrónomo temporal es un salvavidas. Pero el lenguaje es otra historia. El lenguaje humano es una bestia distinta. En un texto real, la relevancia de las palabras fluye, fluctúa y salta constantemente. Una palabra al principio de un larguísimo párrafo puede tener una relación semántica directa e íntima con otra palabra 100 posiciones más adelante, obligando a ignorar de golpe todo el relleno que hay en medio. Claro, el contexto humano es muy caótico. Exacto. Y en esos contextos semánticos tan orgánicos y prolongados, imponerle a la red la rigidez brutal de un sello de tiempo estricto a cada sílaba estorba mucho más de lo que ayuda. Limita la naturaleza fluida que debe tener una red recurrente para comprender la intención humana. O sea, la rigidez se vuelve un obstáculo. Eso es. Y precisamente este aparente fracaso es lo que ilumina el camino a futuras investigaciones. Nos susurra que la IA del futuro no será un monolito que lo resuelva todo con una sola fórmula, sino arquitecturas híbridas y dinámicas que tengan la intuición de saber cuándo aferrarse a un reloj estricto y cuándo soltarse para dejar fluir el contexto semántico. Totalmente de acuerdo. Es una lección vital. La verdadera ciencia avanza muchísimo más a lomos de las anomalías bien documentadas y los fracasos transparentes que cabalgando sobre éxitos maquillados para complacer al ego de los investigadores. 100% de acuerdo. Creo que es el momento perfecto para que unamos fuerzas y recapitulemos este complejo viaje analítico. ¿Cuáles son las conclusiones cristalinas que quienes nos escuchan deberían llevarse a casa de entre toda esta jungla de tensores y gradientes? Pues yo destacaría 3 pilares fundamentales que cambian nuestra brújula sobre cómo diseñar arquitecturas de inteligencia artificial. El primer pilar es el descubrimiento del enorme desafío oculto de los vocabularios masivos. El problema del sánscrito antiguo que te distrae. Ese mismo. Ahora sabemos con pruebas irrefutables que para los modelos recurrentes, el verdadero enemigo silencioso no es la escasez de datos, sino el ruido tóxico. Esas palabras raras que irrumpen como distractores y desorientan catastróficamente los gradientes de aprendizaje. Ajá. ¿Y el segundo? El segundo pilar es la metamorfosis del rol de la codificación posicional. Ha dejado de ser simplemente la muleta o el vulgar marcador de tiempo de los transformers. Ahora sabemos que, sobre todo en su hermosa variante geométrica sinusoidal, actúa como un estabilizador estructural. ¿El andamio invisible? Exacto, un ancla matemática vital que mantiene firmes las brújulas de las RNN, evitando que colapsen en esa amnesia inducida por la sorpresa. Y yo me encargaré de sumar un tercer pilar que es igual de importante: la imprescindible necesidad de la humildad científica. A pesar del innegable e impactante éxito teórico de este enfoque rítmico en tareas de laboratorio increíblemente complejas, los fríos datos de la perplejidad demuestran que no existe el remedio mágico aplicable a todo. Así es, no hay atajos fáciles. El tropiezo frente al caos orgánico del lenguaje masivo de Wikipedia nos recuerda que las herramientas matemáticas deben moldearse a la naturaleza caprichosa del problema, dejando una puerta abierta de par en par a la hibridación de arquitecturas en la inteligencia artificial que está por venir. Una conclusión perfecta. Y con este repaso a fondo llegamos al final de nuestra exploración de hoy.
Pero, sinceramente, me gustaría despedirnos rescatando y dándole un giro a esa analogía biológica que mencionamos al principio del programa. A ver qué giro le das. Si las mentes de silicio, modelos artificiales increíblemente fríos y calculadores, necesitan desesperadamente de este metrónomo externo, de este andamio aparentemente inútil y redundante para no perder completamente la cabeza frente a un mar de información rara, ruidosa y distractora, ¿qué pasa con nuestra propia arquitectura mental humana? Uf, qué gran pregunta. La próxima vez que te encuentres atrapado en un entorno de estrés y caos abrumador, en un mundo digital absolutamente saturado de notificaciones, distracciones raras e incesantes, hazte esta pregunta. Tal vez lo que tu cerebro realmente necesita en ese preciso instante de pánico no es esforzarse más por procesar y memorizar toda esa brutal avalancha de información. Ya, porque colapsas. Exacto. Tal vez el secreto de la resistencia sea simplemente hacer una pausa, respirar y encontrar un ritmo fundamental, una rutina externa y repetitiva a la cual anclarte firmemente para recuperar la estabilidad perdida. Qué bonito y qué cierto. Pues un cordial adiós. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a diseccionar lo complejo y a cuestionar lo que dábamos por sentado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.